Listo, muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer en realidad a Alex Academy y al Colegio de Abogados del Cusco a través del doctor Mike, nuestro decano, porque esta es una ventana importante en la cual nosotros podemos compartir conocimiento, y no solamente conocimiento referido a los textos, sino a la casuística que nosotros justamente vivimos día a día como abogados. Y es necesario no solamente a nivel de entidad conocer el tema que voy a tratar el día de hoy, que es contrataciones del Estado, aspectos claves y relevantes para modificar exitosamente un contrato, sino es necesario también que los mismos proveedores y mismos asesores también conozcan a fondo sobre este tema importante y relevante. Antes que nada, es en realidad necesario ponernos en contexto, ¿no? Y recordar cómo se realiza un proceso de contratación y cuáles son las fases de un proceso de contratación en materia de contrataciones del Estado. El proceso de contratación se divide pues en actos preparatorios, el propio procedimiento de selección y la ejecución contractual. Cuando hablamos de actos preparatorios estamos hablando de todo la gestión administrativa que tiene que ver desde el inicio de la necesidad pública que tiene la entidad de contratar pues un bien, una obra, un servicio, una consultoría para satisfacer sus necesidades. Ahora, en la segunda fase de la contratación, cuando nos referimos al proceso de selección, estamos mencionando que esta es la etapa a través de la cual se determina a qué proveedor se va a elegir justamente para satisfacer la necesidad, ¿no?, de un bien, de un servicio o una obra. Elegir a quién lo va a hacer, quién va a hacer el trabajo, quién va a realizar la prestación. Por otro lado, cuando nos referimos básicamente a la ejecución contractual, nos vamos a referir justamente a la prestación que va a realizar este proveedor que ha sido elegido en la fase del proceso de selección. Entonces, ¿dónde ocurre la modificación contractual? Justamente en esta tercera fase de la contratación, que viene a ser la ejecución contractual. Ahora ahondemos un poco más, ¿no?, a la ejecución contractual. La ejecución contractual viene a ser una fase de la contratación pública en la cual las partes van a cumplir las prestaciones a las cuales se han comprometido. Por un lado tenemos prestaciones del postor o del proveedor que ha sido seleccionado, quien va a ejecutar una obra, quien va a suministrar un bien o va a prestar un servicio. Y por su parte tiene la obligación de efectuar el pago correspondiente o realizar la contraprestación, porque en realidad esta situación formaría parte de la obligación esencial que tiene pues necesariamente la entidad, ¿no? Ahora, en líneas generales, hablemos de modificaciones contractuales. Cuando hablamos de una modificación contractual, debemos tener en claro que el contrato pues, puede modificarse en los supuestos contemplados en la ley y el reglamento. Hay modificaciones contractuales que pueden ser generadas por orden de la entidad o a solicitud del contratista, que más adelante justamente los vamos a ver, pero es importante señalar que estas modificaciones contractuales pues son necesarias y son importantes para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. Ahora, ténganse en consideración que estas modificaciones no deben afectar pues el equilibrio económico-financiero del contrato. En caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio. El equilibrio económico del contrato tiene que ver con un principio que establece la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 2, que es el principio de equidad. Ahora, este principio de equidad está definido justamente por la relación de equivalencia que existe entre el derecho de la parte y las obligaciones pues, y las prestaciones que debe cumplir. Ese básicamente es la definición de equilibrio económico. Entonces, ahora, el contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos. Tenemos un primer supuesto que es una ejecución de prestaciones adicionales, tenemos el supuesto de reducción de prestaciones, otro supuesto que tenemos es la autorización de ampliaciones de plazo y otros contemplados en la ley y el reglamento. Básicamente este último punto de otros contemplados en la ley y el reglamento tiene que ver con una cesión de posición contractual y también tiene que ver con modificaciones convencionales al contrato que establece también la normativa de contrataciones del Estado. Así las cosas, nos vamos a referir al primer punto que hemos determinado, que son pues los adicionales. Entonces, para entender qué es un adicional, tenemos que conocer el concepto de un adicional. Entonces, podemos señalar que una prestación adicional viene a ser
una prestación que no está considerada en un contrato, por ejemplo, en un caso de bienes y servicios y consultorías, o en el expediente técnico de una obra cuando se trata de una ejecución de una obra, cuya realización resulta indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la finalidad del contrato, lo cual evidentemente va a dar lugar a un presupuesto adicional. Necesariamente, si vamos a ejecutar una prestación, digamos, adicional, y se va a efectuar un trabajo adicional de eso, ya sea una prestación, un suministro adicional de bienes, obviamente esto va a generar un detrimento económico del contratista que tiene que ser sobrepesado justamente con un pago y un presupuesto adicional que se genera de la entidad, ¿no? Entonces, ahora es importante también señalar que el tema de los adicionales es que esto deviene de una potestad exorbitante con la que cuenta la entidad. Cuando hablamos de potestad exorbitante, estamos hablando de una orden que le emite la entidad a un proveedor o un contratista a efectos pues de que preste un adicional. Entonces, en varias opiniones de la Dirección Técnico-Normativa del OCE, se ha establecido o sea, se ha dotado de esta potestad exorbitante de la entidad en su cuidante, el preservador del interés público, ¿no? Recordemos, pues, que, como hemos señalado, los adicionales justamente se generan para alcanzar el cumplimiento del objetivo del contrato y la finalidad del contrato. Entonces, justamente por esa decisión, la entidad ordena que se ejecute esa prestación adicional para que se alcance esa finalidad. Es por eso que deviene una orden exclusiva de la entidad, ¿no? Ahora, lo que me he permitido realizar en este caso es hacer una diferencia en la aprobación de una prestación adicional en el caso de bienes y servicios y la aprobación de una prestación adicional en el caso de ejecución de obras que tienen en realidad pues procedimientos distintos que sean necesarios identificar por separado. Si nos referimos al caso de bienes y servicios, lo que dice la norma es que tiene que haber sustentación previa del área usuaria, es decir, del área que ha requerido la contratación y donde ha nacido la necesidad de esa contratación. Entonces, y señala que la entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en casos de bienes y servicios y consultorías, hasta por el 25% del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Lo que hay que tomar en claro es que el monto del contrato original es el monto del contrato con el cual se está suscribiendo, ¿no? O sea, el monto con el cual se le ha adjudicado la buena prueba de ese proveedor. Entonces, lo que hay que hacer aquí, en el caso, por ejemplo, de identificar una prestación adicional y generar una prestación adicional, es verificar pues, si realmente se cuenta con el presupuesto o no. Eso se debería ver, por ejemplo, en las oficinas de tesorería, contabilidad, de presupuesto más que todo, ¿no? Para identificar si se cuenta con este monto. Ahora, lo que ocurre aquí es que para generar la aprobación de un adicional, se tiene que contar con una resolución del titular. Esta facultad en realidad es delegable, ¿no? Entonces, lo que usualmente se genera para llegar, digamos, a ese punto, para aprobar la prestación adicional, es que se van a generar informes técnicos y legales al interior de la entidad, ¿no? Para verificar si realmente se cuenta con los presupuestos de una prestación adicional. Ahora, tengas en cuenta que los costos del adicional se van a determinar sobre la base de las especificaciones técnicas del bien, los términos de referencia del servicio, en general lo de consultoría y de las condiciones de los precios pactados en el contrato. Es decir, como va a generar un monto adicional, ese monto, ¿cómo se calcula? Con estos documentos que he mencionado, términos de referencia, especificaciones técnicas, donde se establecen estas condiciones, ¿no? Y en defecto, la norma también lo ha establecido, de estos documentos, se va a determinar por acuerdo entre las partes, para no afectar evidentemente, tal como le he señalado, el principio de equidad, ¿no? El equilibrio económico del contrato. Ahora, lo que ocurre aquí es que para que se ejecute este adicional, es que basta que se notifique al contratista con la resolución que apruebe el adicional para que se cumpla con esta prestación adicional. Un ejemplo didáctico que me he permitido considerar en la presente exposición es la siguiente, ¿no? El Ministerio de la Felicidad suscribió un contrato para la confección de 1.000 uniformes para el personal administrativo. Ahora, durante la ejecución del contrato, ingresaron a laborar al Ministerio 100 personas más. Ante esta situación, la Oficina de Recursos Humanos solicita que se apruebe un adicional de 100 uniformes para el nuevo personal. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir aquí? Si, por ejemplo, si se quiere sustentar un adicional en este caso, se debe generar, tal como lo señala la norma, un informe del área usuaria que sustente. ¿Cuál se podría ser el posible sustento, no? El sustento es que debido al ingreso de 100 personas,
se necesitaba cubrir esta necesidad justamente para alcanzar pues la finalidad del objetivo del contrato, que es pues que la adquisición de uniformes. Ahora, esto no estaba previsto en el contrato inicial, lo cual generaría el adicional. Ahora, pongámoslos, por ejemplo, un cálculo determinado. Por ejemplo, que el contrato original sea de 1.000 soles y sean 1.000 uniformes. Si se fabricaran 100 informes adicionales, esto generaría el 10% del monto del contrato original. Y efectuando cálculos no superaría el 25% del monto que es del contrato original, que es permitido, tal como explicaba anteriormente. En ese sentido, sí podría ser posible, digamos, efectuando los cálculos correspondientes y aprobar el adicional. Posteriormente eso, lo que generalmente ocurre es que se emite un informe legal antes de que se emita la resolución del titular de la entidad o del funcionario a quien se haya autorizado justamente de aprobar el adicional. Entonces, lo que va a hacer a través del informe legal es verificar pues los presupuestos para que se cumpla, ¿no? Lo determinado en la normativa de contratación. Finalmente se emite la resolución y se notifica al contratista, y a partir de la notificación del contratista, el contratista lo que tiene que hacer como una orden, cumplir con proveer el servicio adicional, con suministrar el bien adicional, ¿no? Dependiendo de ello. Ahora, distinto caso de lo que he explicado sucede en el caso de obras. Tiene una tratativa especial. Tratándose de obras, en este caso, las prestaciones adicionales pueden ser pues hasta el 15% del monto del contrato original, lo que es, digamos, distinto en el caso de bienes y servicios, que como habíamos explicado, era hasta el 25%. Entonces, ahora este 15% se deben restar los presupuestos deductivos vinculados. ¿Y qué vienen a hacer los presupuestos deductivos vinculados? Vienen a hacer esas actividades, por ejemplo, esas partidas que van a ser sustituidas por estas prestaciones adicionales. Se le resta y el monto restante se debe calcular justamente para que no supere el 15%. Esa es la regla general. Ahora, tomemos en consideración que existe pues en realidad una excepción que permite aprobar prestaciones adicionales desde el 15% hasta máximo y el límite del 50% del plazo de ejecución del monto del contrato vigente. Entonces, pero para ello existen algunos requisitos. Primero, que haya una autorización expresa que autorice la prestación adicional para su ejecución y para su pago por parte de la Contraloría General de la República, quien debe responder dentro de los 15 días hábiles. Y lo que ocurre mayormente es que las entidades, al determinar, por ejemplo, que un adicional supere el 15, digamos un 20%, mandan un documento a Contraloría explicando, sustentando la situación y solicitando pues que se autorice el adicional y se pueda pagar, ¿no? Entonces, lo que usualmente sucede. Si no responde la Contraloría General dentro de los 15 días hábiles solicitado por parte de la entidad, estaremos hablando prácticamente de una aprobación tácita por parte de la Contraloría y ahí sí se podría aprobar una adicional. Ahora, como había señalado, la norma establece el límite del 50% por el adicional, porque si supera este límite, autoriza a la entidad a resolver el contrato. O sea, se tendría que culminar la relación contractual, pero eso sería, digamos, determinar que el expediente técnico en el caso de este supuesto, en este caso del supuesto de obras, estaría pues completamente mal hecho. Llegar a un 50% identificando que este esté mal sería ya fulminante para cumplir la finalidad del objeto del contrato, ¿no? No sé. Ahora, también en este caso es importante verificar si se cuenta con el presupuesto necesario, ¿no? Si se cuenta con el dinero justamente para cubrir este adicional. Ahora, respecto al procedimiento, el procedimiento también es completamente distinto que el caso de bienes y servicios. Tengas en cuenta que la necesidad del adicional lo que va a generar es que se anote en el cuaderno de obra por el residente o supervisor esa necesidad, ¿no?, de ejecutar el adicional. Posteriormente, dentro de los 5 días posteriores, lo que va a hacer es el supervisor va a ratificar el adicional y va a realizar un informe técnico que lo va a presentar a la entidad aprobando, ¿no?, y en realidad sustentando que es necesario pues ejecutar ese adicional. Posteriormente a ello lo que va a pasar es que el contratista va a contar con 15 días para sustentar el expediente técnico del adicional de obra, siempre y cuando la supervisión ratifique del estudio que realice, ¿no?, sobre la anotación del adicional. Posteriormente a ello, la supervisión dentro de los siguientes 10 días va a dar conformidad al expediente técnico del adicional que realice el contratista. Y finalmente, dentro de los 12 días hábiles siguientes, la entidad lo que va a hacer es va a notificar a través de acto resolutivo la aprobación
del adicional al contratista. Entonces, un ejemplo claro. Un defecto en el expediente técnico que ha dado lugar a que se construyó un estadio sin considerar la construcción de una puerta de escape para una de las tribunas. Imaginemos que son 4 tribunas y que se haya construido 3 y por un defecto del expediente haya faltado, pues, identificarse una salida de escape para una cuarta. ¿Es necesario para cumplir el objeto del contrato? Sí es necesario. El sustento sería, ¿no? Sustento que para evitar cualquier situación lamentable que pueda afectar las vidas de las personas y cumplir con el objeto del contrato es necesario que se apruebe un adicional. Ahora, pongámonos un ejemplo, digamos, matemático, por así decirlo, que el contrato original de la obra valga 100.000 soles, que se haya permitido una oferta de 100.000 soles y haya suscrito un contrato con 100.000 soles. Entonces, se va a verificar el presupuesto y la misma puerta, por ejemplo, de escape para la establecida en el expediente para otras secciones, para otras tribunas, esté 15.000 soles. Lo que se hace mayormente es tomar ese monte de los 15.000 soles. Entonces, si hacemos un cálculo, 15.000 soles de 100.000 soles sería pues el 15%. Entonces, no va a superar el 15% del monto del contrato original, en este caso de obras, no va a superar el 15%, o sea, va a estar hasta el límite del 15% y se va a poder aprobar este adicional. Ahora, lo que sucede mayormente, como he señalado también, es que se emite un informe legal que va a verificar los presupuestos que se cumplan en este caso, previo a la emisión de la resolución del titular o del funcionario que ha delegado. Posteriormente ello, lo que va a pasar es que se va a emitir la resolución justamente con el sustento que se ha emitido previamente y se va a notificar al contratista y a partir de esa oportunidad se va a tener como una orden de ejecutar el adicional respectivo. Entonces, en esta modificación contractual de un adicional, ¿qué casos usualmente siempre suceden? Casos que yo he visto en realidad en la casuística. Entonces, a veces ocurre que el contratista pues se quiere negar a ejecutar una prestación adicional. Entonces, como hemos visto, el adicional forma parte de una facultad exorbitante y, como he señalado, de una orden de la entidad hacia el contratista. El contratista en realidad no podría pues negarse a cumplir con esa prestación adicional, estaría ligado a ella. Ahora, los contratistas ejecutan adicional, ya sea en bienes y servicios, consultorías, sin que mediante resolución previa les hayan notificado la autorización. O sea, lo que ocurre mayormente, he visto casos en los cuales, mayormente con entidades, le dicen a los contratistas, pues, que, por ejemplo, en el caso de bienes, que provean los bienes. O sea, son bienes, por ejemplo, que no han sido establecidos formalmente en su contrato original, y les dicen que provean bienes adicionales a efectos de aprobar quizá una prestación adicional a futuro en vías, como que en vías de regularización. Decía, tráeme 1.000 bolsas más de cemento, no te preocupes, yo te voy a aprobar una prestación adicional y te voy a pagar a futuro. Usualmente eso no sucede, sí, pero el tema va a ser en el hecho de cobrar, no hay prestaciones adicionales en vías de regularización, ¿no? O sea, para que tú puedas ejecutar una prestación adicional, necesariamente te tienen que aprobar y autorizar a través de una resolución que sea notificada. Si ocurre lo contrario, va a ser difícil que recupere el dinero, ¿no? En esa prestación adicional. Ahora, lo que ocurre aquí es que existe una confusión en definir el monto del contrato original del monto del contrato vigente. Lo que pasa es que el monto del contrato original, y hay que diferenciar, es el que está en el contrato con el que se adjudicó la buena prueba del contratista, con el que ofertó, o el monto del contrato vigente, o actualizado es el monto del contrato con las variaciones que éste ha sufrido, como por ejemplo gastos generales, reajustes de precio, adicionales. Entonces, lo que nos indica los adicionales en este caso es pues hacer el cálculo con base al monto del contrato original, es el monto del contrato que forma parte del contrato en sí mismo, no el contrato vigente. Ahora, por otro lado, la norma no establece que el expediente técnico que se genere deba ser asumido por la entidad. He visto casos en los cuales pues, se genera la necesidad de un adicional. Entonces, obligatoriamente el contratista va a hacer, va a generar que se realice un expediente técnico por ese adicional. Ese expediente técnico pues no tiene un monto que pueda ser cubierto a nivel de la normativa por la entidad. O sea, no le va a pagar, va a hacerlo gratis. Pero he visto casos en los cuales también podría aplicarse, y he visto el principio de equilibrio económico, ¿no? El principio de equidad. Se está haciendo un trabajo adicional justamente al elevar el expediente y la entidad pues debería cubrir, ¿no? Si no habría un detrimento. Ahora, lo que ocurre también mayormente es que existen demoras en los plazos en los cuales
se apruebe el adicional. O sea, se pasan a veces de plazo. Hemos visto en las anteriores diapositivas que en el caso, por ejemplo, de ejecución de obras para aprobar un adicional existen plazos pues, claves, ¿no? Entonces, quizá por temas administrativos las entidades se demoran y no cumplen los plazos determinados, pero para esta situación hay varios pronunciamientos de la DTN, de la Dirección Técnico Normativa del OCE, que establece que a pesar de que se pasen los plazos, eso no generaría que se rechace pues el adicional, porque eso más forma de una finalidad pública del cumplimiento del objeto del contrato. Bueno, ahora entremos al punto segundo de modificaciones contractuales que tiene que ver con reducciones. Entonces, ¿qué es una reducción? Podemos establecer que una reducción de prestaciones implica la reducción, la ejecución de menores trabajos, así como adicionales implicaba la reducción de un mayor trabajo, en una reducción implica que hagas menores trabajos y menores prestaciones a los originalmente previstos en el expediente técnico o en el contrato. En ese sentido, si se aprueba la reducción de prestaciones de un contrato, estas lo que va a pasar es que van a dejar de ser consideradas como parte del mismo en virtud de la resolución de la entidad que aprobó dicha reducción. Ahora, también me he permitido aquí realizar una diferenciación en lo que ocurre en una reducción en el caso de bienes y servicios y una reducción que ocurre en el caso de obras. En el caso de bienes y servicios ocurre lo siguiente, que puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta por el límite del 25% del monto del contrato original. ¿Ya? Ahora, lo que va a pasar aquí es que también se debe aprobar a través de resolución del titular y esta facultad también es delegable. Ahora, basta que se notifique al contratista con la resolución que aprueba la reducción para que cumpla con esta prestación. Ejemplo, se contratan 1000 uniformes, tal como hemos señalado en el anterior ejemplo, para 1000 personas por un montón de 1000 soles. Ahora, por temas ajenos a la entidad, se despiden 100 personas y solo se requerirá 900 uniformes y ya no 1000. Entonces acá estamos viendo que se está generando un sustento para reducir, ¿no? A nivel de 100 uniformes. Entonces, ¿cómo podría ser el sustento, digamos, probable del área usuario? El sustento es que para evitar un desmedre económico de la entidad, ya que no se cuenta con todo el personal, y es necesario cumplir con el objetivo del contrato, debe reducirse en 100 uniformes de los de 1000 y solamente realizarse la entrega de 900 uniformes en este caso. Ahora, si le ponemos, por ejemplo, un monto y los 1000 uniformes cuestan 1000 soles, si le restamos 100 uniformes, esto generaría únicamente, implicaría el 10% del monto del contrato original. Entonces, si no supera el 25% del monto del contrato original, sí podría ser materia de aprobación esta reducción. Posteriormente, y también lo que ocurre aquí es para validar el sustento del área usuaria, que mayormente es un sustento técnico, las entidades pues piden informe legal del área legal o el especialista en contrataciones que forma parte del OE, el órgano encargado de contrataciones. Entonces, lo que va a hacer a través de este informe legal es va a verificar los presupuestos que se cumplan y que estén acordes a la normativa de contrataciones. Finalmente, con ello, lo que va a pasar es que se va a emitir una resolución, se va a notificar al contratista con esta resolución. Distinto caso ocurre en el caso de obras. En el caso de obras, si bien es cierto, hasta por el 25% del monto del contrato original se va a reducir, digamos, es probable que se efectúe una reducción, no existe procedimiento específico para este caso. La normativa de contrataciones digamos, el capítulo referido al caso de obras referido a la reducción no establece pues un procedimiento. Pero sí lo que es importante señalar que existe una opinión de la dirección de la DTN, la opinión 115-2019, que refiere que si bien es cierto no se ha previsto un procedimiento para el caso de la reducción, para aprobar una reducción en obras, resulta necesario que se adopten una serie de acciones, por ejemplo, que se anote en el cuaderno de obra la circunstancia que amerita la reducción, la elaboración de los informes que contengan el sustento técnico y legal de dicha reducción, la formulación de la documentación que determine la afectación de la ruta crítica. Lo que hay que tomar en consideración que las opiniones que emite la dirección técnico-normativa es justamente para salvar pues estos vacíos de la norma, ¿no? Sirven como una correcta interpretación de la normativa de contrataciones del Estado, para que sean
correctamente aplicados. Entonces, de ser el caso, tendría pues que cumplirse con este procedimiento, a pesar que no esté en la propia ley o el propio reglamento de contratación del Estado. Un ejemplo en el caso de reducción de obras es que se tenía una partida para la construcción de una puerta en un muro. Ahora el muro por situaciones X se cae y ya no puede construirse la puerta. Entonces, ¿qué genera eso? Efectuar una reducción pues, de esta partida. ¿No? Entonces, el procedimiento, ¿cómo sería? Que se debería realizar las anotaciones en el cuaderno de obra, tal como hemos señalado en la anterior diapositiva, se generaría un expediente técnico de la reducción con sus sustentos y también se debería identificar que los cálculos para la reducción o para la partida que va a reducirse, la actividad que va a reducirse, no supere el 25% del monto del contrato original. Posteriormente, ello se va a emitir una resolución donde la entidad pues apruebe la reducción y se va a notificar tal hecho al contratista. Entonces, en esta diapositiva identifico algunos casos usuales que en realidad pasan, ¿no? Usualmente los contratistas no aceptan las reducciones y los someten a solución de controversias. Como bien señalado, igual en el caso de bienes y servicios, al tratarse de una orden, los contratistas pues no las aceptan. O sea, ya no quieren estar ligados a ese trabajo, quieren estar ligados, digamos, a un trabajo con el cual se han comprometido inicialmente, pero que ahora se está viendo reducido por orden de la entidad. Entonces, no acepta mayormente ese caso y lo someten a controversia, sea conciliación o arbitraje, o decir el caso a junta de resolución. ¿No? Ahora, cuando hacen una reducción en obras, únicamente lo tramitan con resolución. Lo que hemos visto es que en el caso de obras no existe pues un procedimiento establecido para sustentar pues la reducción. Entonces, sin perjuicio de ello, es importante revisar la opinión que antes he determinado para que haya un sustento y al ser una decisión de carácter administrativo de la entidad pueda emitirse una resolución previa para, con el sustento debido y los documentos que formen parte de esta resolución y el sustento de esta resolución para aprobar la resolución que corresponde. Como tercer punto tenemos las ampliaciones de plazo como tema de modificación del contrato. Antes que nada, es importante también definir qué es una ampliación de plazo. Las ampliaciones de plazo vienen a ser un tipo de modificación contractual que consiste en el aumento de un plazo acordado por solicitud del contratista y tras el acrecimiento de circunstancias ajenas a su voluntad. Ahora, es importante señalar que no existen, pues, ampliaciones de plazo de oficio, o sea, de que la entidad de propio mérito quiera aprobar una ampliación de plazo a favor de un contratista. Jamás va a existir eso. Sino las ampliaciones de plazo siempre son a solicitud de parte, a solicitud del contratista, y deben estar correctamente sustentados, como debe ser. Ahora, también he separado acá diapositivas para explicar cómo es una ampliación de plazo en el caso de bienes y servicios, y una ampliación de plazo en el caso de la ejecución de obras. Entonces, estos tienen distintos presupuestos y causales y también distintos procedimientos. Entonces, ¿cómo procede la ampliación de plazo en el caso de bienes y servicios? En caso de causales, tenemos, por ejemplo, la primera causal es cuando se aprueba un adicional, que siempre y cuando no afecte plazo de ejecución del contrato. Por otro lado, tenemos por atrasos y o paralizaciones que no sean imputables al contratista. Ahora, tengas en consideración que la ley y el reglamento no establecen una formalidad para comunicar la procedencia o la aprobación o la denegatoria de una ampliación de plazo. Pero lo que sí debo señalarles que existen diversos pronunciamientos de la DTN, del OCE, donde establecen pues que al ser una decisión también administrativa por parte de la entidad, deba generarse una resolución y deba ser notificada esta resolución a los proveedores o los contratistas, ¿no? Que determinen la decisión que está adoptando finalmente la entidad. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de la ampliación de plazo en este caso? Lo que va a pasar es que el contratista va a solicitar la ampliación de plazo dentro de los 7 días siguientes a la notificación de la aprobación del adicional que hemos visto anteriormente, o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, conforme a los supuestos que hemos establecido más arriba. Una vez que sucede eso, lo que tiene que hacer la entidad es, tiene que emitir su pronunciamiento y notificar ese pronunciamiento a través de una resolución dentro de los 10 días hábiles siguientes, computados desde el día de la presentación de la solicitud de la ampliación de plazo. Entonces,
¿Qué pasa aquí cuando, por ejemplo, la entidad no se pronuncia dentro de los 10 días hábiles? Si sucede eso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista bajo la responsabilidad del titular de la entidad. Entonces, si la entidad no se pronuncia dentro del plazo establecido, se va a tener por aprobada la ampliación de plazo del contratista. Entonces, ahora acá hay un tema importante que hay que señalar, que las ampliaciones de plazo pueden pues solicitarse fuera del plazo de la ejecución del contrato. Ejemplo, se tiene que entregar 1000 bolsas de cemento el 31 de octubre en un almacén, pero cuando se quiere entregar el almacén sin do de la entidad por una situación X. Entonces lo que ocurre es que el contratista lleva sus bolsas y la entidad le comunica y notifica que recién el 5 de noviembre ha culminado con el limpiado y recién puede traer digamos, sus bolsas de cemento. O sea, no, por primera oportunidad, dentro del plazo de ejecución de su contrato, deja las bolsas en el almacén cumpliendo. La entidad, por una situación X, y obviamente que no va a ser atribuible al contratista, le dice que no, posteriormente entrégalo y ahí se genera, digamos, la situación no imputable a la entidad como una causal de un atraso, una paralización, ¿no? Que podría generar una posible ampliación de plazo para que el contratista pueda sustentarlo en la oportunidad debida. Distinto es lo que sucede en el caso de obras. Tenemos un presupuesto adicional para sustentar la ampliación de plazo y un procedimiento completamente distinto. Entonces, en el caso de obras, el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por las causales establecidas que voy a señalar más adelante, y siempre que se modifique la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. O sea, es importante esto, en definir que la ruta crítica viene a ser una secuencia de actividades programadas que forman parte pues, de la propia ejecución de la obra, ¿no? Esa es la ruta crítica. Entonces, ¿por qué causales se puede solicitar una ampliación de plazo en el contrato de obras? La primera causal sería los atrasos y paralizaciones que no son atribuibles al contratista, que también son causales pues, para el caso de bienes y servicios, para solicitar una ampliación de plazo. La segunda causal podría ser cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. El tercer caso aquí sería que cuando es necesario un plazo adicional para ejecución de mayores metrados en contratos precios unitarios. Ahora, hay una situación especial que si bien es cierto no forma parte de este propio artículo de las causales para solicitar una ampliación de plazo en el caso de obras, es cuando existe una demora en contestar una consulta en el cuaderno de obra. O sea, cuando realiza una consulta, por ejemplo, un residente o sea, un contratista por intermedio de su residente, la entidad pues tiene la obligación de absolver esa consulta. Y si no puede absolverlo la entidad, lo que sucede mayormente es que lo traslada al proyectista, quien elabora el expediente técnico, justamente para aclarar esa situación. Entonces, cuando existe demora en ese hecho, puede generar una ampliación de plazo. Por otro lado, podría existir un sustento de ampliación de plazo cuando existe demora en notificar la resolución que apruebe el adicional en los plazos que he señalado, por ejemplo, anteriormente, en el caso de otros. Ahora, no existe una formalidad para la notificación, pero como bien he señalado, existen pronunciamientos del OCE donde determina que las ampliaciones de plazo deben ser aprobadas o en todo caso negadas a través de resolución. Ahora, ¿cómo es el procedimiento de una ampliación de plazo en caso de obras? Se corresponde que se anote por intermedio del residente en el cuaderno de obra el inicio y el final de las circunstancias que van a dar lugar a una ampliación de plazo. Así sea de ampliaciones de plazo parciales. Ahora, dentro de los 15 días que se anote el inicio y el final de las circunstancias, lo que tiene que hacer el contratista es presentar una solicitud ante la entidad sustentando, cuantificando su ampliación de plazo y afectando la reflectación de la ruta crítica. O sea, esa secuencia programada de actividades. Tiene que sustentar y cuantificar cuál es el número de días de ampliación de plazo que va a solicitar. Posteriormente a ello, lo que va a ocurrir es que el supervisor se va a pronunciar dentro de los 5 días hábiles siguientes y va a sustentar su posición respecto de la ampliación de plazo solicitada. Y finalmente, a raíz del informe que emita la supervisión, la entidad se va a pronunciar, así sea aprobando o denegando la ampliación de plazo dentro de los 15 días hábiles posteriores de la emisión de la posición de la supervisión. Entonces, ocurren casos aquí también que lo ha establecido la normativa de contratación, es la falta de pronunciamiento de la entidad, en este caso de las ampliaciones de plazo. Si la entidad no se pronuncia, lo que va a pasar es que se va a tener por aprobado lo que dice el inspector. ¿Qué tal tenemos
efectivamente una aprobación del inspector o supervisor, pero al final cuando le traslada la entidad dentro del plazo de 12 días, de 15 días, no emite pronunciamiento ni notifica al contratista. En este caso, se tendría por aprobado, pues, lo que ha dicho la supervisión, o en este caso el inspector. Ahora, ocurren casos también los cuales no existe ningún pronunciamiento, ni a nivel de supervisión, inspección, ni a nivel de entidad. En este caso, si no existe esta situación, dentro de los 20 días hábiles siguientes de presentada la solicitud de ampliación de plazo, o sea, la solicitud con el plazo cuantificado se va a tener, presentado por el contratista, se va a tener por aprobado. Entonces, en caso no haya ningún pronunciamiento por parte de la entidad. Ahora, es importante señalar también que existen ampliaciones de plazo parciales, es decir, cuando no puedes identificar cuándo va a finalizar pues, ese hecho generador de la ampliación de plazo. Usualmente esto ocurre cuando en obras cuando existen lluvias, temas meteorológicos, y no sabe el contratista pues cuándo va a culminar esta situación. Entonces, ahora, por otro lado, también es importante señalar que se puede aprobar una ampliación de plazo fuera del plazo de ejecución contractual. Pero lo importante es señalar aquí que debe realizarse la notación del inicio de las circunstancias de la ampliación de plazo dentro del plazo de ejecución del contrato. Ahora, por otro lado, si se amplía el contrato, el ejecutor de una obra se van a ampliar también los contratos accesorios a este. Por ejemplo, el contrato de supervisión, estos se amplían automáticamente. Un ejemplo de una ampliación de plazo puede ser que no se pudo ejecutar una partida por un tema de lluvias, por un tema meteorológico, es mayormente lo que ocurre en el caso de obra, ¿no? Hacen ese sustento y cuantifican el número de días que van a solicitar por ampliación de plazo. Entonces, ¿cuál sería la causal identificable aquí? Atrasos y o paralizaciones que no son imputables al contratista y podría procederse a aprobar esta ampliación de plazo siguiendo el procedimiento que antes he señalado. Ahora, algunos casos usuales que pasan. En la casuística sucede que a veces no se cumple el procedimiento para solicitar la ampliación de plazo y existe un desconocimiento. Se solicita en cualquier momento la ampliación de plazo. Como hemos visto en líneas generales, existe un procedimiento en específico para aprobar una ampliación de plazo en caso de bienes y servicios. Y existe un procedimiento en específico para aprobar el plazo y para solicitar la ampliación de plazo en el caso de ejecución de obras. Como hemos visto en el caso de bienes y servicios, pues se solicita la ampliación de plazo dentro de los 7 días de finalizado el hecho generador para la ampliación de plazo. En el caso de obras, tienes que anotar el inicio y el final de las circunstancias de la ampliación de plazo y dentro de los 15 días solicitar la ampliación de plazo. Lo que he visto mayormente, digamos, evidenciado en entidades es que solicitan la ampliación de plazo en el momento, pues, en cualquier momento. En bienes, por ejemplo, no dentro de los 7 días de finalizar el hecho generador, sino, por ejemplo, el mismo día que ocurre tal evento, ¿no? Que sería la causal para la ampliación de plazo. No se estaría cumpliendo el procedimiento, ni tampoco se estaría cumpliendo lo descrito en la normativa de contrataciones. Igual, por ese desconocimiento he visto ampliaciones de plazo que se deniegan, ¿no? Por no cumplir este procedimiento determinado. Ahora, otra cosa es que también he visto es que no se cumplen los plazos para pronunciarse sobre una ampliación de plazo y se aprueban tácitamente. Eh, lo que pasa es que el contratista solicita su ampliación de plazo y como hemos visto, por ejemplo, en el caso de bienes y servicios, si no se pronuncia la entidad dentro de los 10 días, lo que va a ocurrir es que se va a aprobar tácitamente. Entonces, no sé por gestiones administrativas, quizá por la burocracia, la entidad no llega a pronunciarse dentro del plazo y le notifica que es al día 11 hábil o al día 12. Pero ya lamentablemente, tal como lo establece la norma, esta ampliación de plazo pues habría aprobado. Existe demora en la entidad. Ahora, mayormente las ampliaciones de plazo son denegadas y en conciliación son conciliadas. O sea, primera impresión a nivel de entidad, las ampliaciones de plazo que solicitan contratistas he visto que las deniegan. Ya en conciliación, ya creo buscando el objetivo del contrato, para cumplir la finalidad del contrato, pues las aprueban. Entonces, eso es lo que he visto también en algunos casos, ¿no? Ahora, existe un desconocimiento de que las ampliaciones de plazo también pueden ser presentadas inclusive fuera del plazo de ejecución del contrato, ¿no? Tal como he señalado. Hay diversas opiniones de la normativa de contrataciones, de la DTN, que establecen que a pesar que haya finalizado, digamos, un contrato el día 31, los contratistas pueden solicitarlo, obviamente cumpliendo el procedimiento establecido en la norma, fuera de ese plazo, ¿no? Ahora, tengan en consideración que el contrato va a culminar cuando te pagan, o sea, cuando, por ejemplo, en el caso de bienes y servicios te dan la conformidad y te pagan, ahí hasta esa fecha es la vigencia del contrato.
En el caso de ejecución de obras, hasta que se liquida, se consiente la liquidación de la obra y bueno, efectúan el pago, o se mantiene vigente. Ahora, distinto es pues el plazo de ejecución contractual, que es el plazo propio del contrato, entonces eso es importante diferenciarlo y discernir ante ello. Otro punto importante que hay que señalar y es bueno tocar es referido a las modificaciones convencionales al contrato, que tienen que haber modificaciones básicamente generadas por acuerdo propio entre la entidad y el contratista. Entonces, ¿cuándo se implementan estas modificaciones convencionales al contrato? Se van a utilizar cuando no resulten aplicables las modificaciones que hemos visto anteriormente, los adicionales, las reducciones y las ampliaciones de plazo. En este caso, ¿qué pasa? Que las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de las ofertas que no sean imputables a algunas de las partes, que permitan también alcanzar la finalidad de manera oportuna del contrato y no cambien los elementos determinantes del objeto. Ahora, cuando la modificación implique un incremento del precio, esta situación debe ser aprobada por el titular de la entidad. Ahora, ¿en qué casos ocurre este tema de modificaciones convencionales? Mayormente he visto casos cuando se afecta el equilibrio económico del contrato. Por ejemplo, se han dado casos por temas de la pandemia. Ahora, existe un procedimiento también establecido, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Dice que se necesita un informe técnico legal que va a sustentar que la necesidad de la modificación a fin de cumplir la finalidad del contrato sea de manera oportuna y eficiente. Que no se cambien los elementos esenciales del objeto de la contratación, que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevivientes a la presentación de las ofertas, que no son imputables, es decir, que no son atribuibles a las partes. Ahora, hay algo adicional, que en el caso de contratos que son sujetos a supervisión, por ejemplo, ejecución de obras, corresponde contar con la opinión favorable de la inspección o la supervisión. Ahora, sí va a ser necesario aquí que suscriba una adenda y que ésta sea subida por el órgano encargado de las contrataciones, que mayormente lo hace, al SIACE. Ahora, si se modifica el monto de este contrato con una modificación convencional y se va a requerir certificación presupuestal y esto va a ser aprobado por el titular de la entidad. Entonces, un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, que se ha suscrito un contrato de provisión de pan en enero del 2020 al comedor, para que se provea este pan al comedor universitario. Por este contrato se ha suspendido por la pandemia y la entidad en el 2021, que regresan ya los estudiantes, reinicia el contrato con el proveedor, hace un acta de reinicio y los insumos de pan han subido y le genera detrimento al contratista. Mayormente estos casos de modificaciones convencionales he visto, como bien he señalado, cuando se afecta el equilibrio económico del contrato. Obviamente un pan digamos, del 2020 no va, los insumos para generar o fabricar este pan no van a costar lo mismo en el año pues 2021 o 2022. Entonces, si no se genera esta modificación convencional del contrato, bueno, generaría un desequilibrio económico del contrato afectando los intereses del contratista. Entonces, lo que he visto mayormente en estos casos es que modifican no solo el nivel de las obligaciones que se tenía a nivel del contrato original, sino el tema económico, obviamente para no perjudicarlo al contratista, ¿no? Ahora, ¿qué casos usuales pasan en este tema de modificaciones convencionales al contrato? Como bien he señalado, mayormente se realizan cuando existe un incremento de precios y también se quiere regular tal situación. O, por ejemplo, cuando existen variaciones en el tiempo que modifican los términos contractuales. Otro caso importante, digamos, que también he visto para aplicar este tipo de modificaciones convencionales es que por el paso de tiempo, por ejemplo, se generan en la propia ejecución del contrato normas adicionales, leyes adicionales, que modifican pues los términos originales que se han suscrito en un inicio de un contrato original. Y obviamente modificar ese contrato es necesario justamente para cumplir con el objetivo de la contratación. Entonces se generan mayores obligaciones a nivel del contratista. Entonces se cumplirían acá los requisitos previos justamente para modificar el contrato a nivel de modificación convencional y se aprueba, ¿no? Esos son algunos casos que he visto también usualmente. Ahora, en el tema económico he tenido casos en los cuales las entidades, a pesar de que efectivamente se había acreditado un desequilibrio económico, no los han aprobado, porque esto genera pues documentación adicional, que haya un presupuesto adicional, que se modifiquen tiempos. Entonces, lamentablemente he visto también que no se aprueban este tipo de casos.
¿no? Cuando ocurren modificaciones convencionales del contrato. Ahora, lamentablemente también lo que pasa es que el procedimiento es un poco engorroso. Hemos visto que tiene que hacerse un informe técnico legal que sustente que no es imputable a las partes, que haya certificación, que sea aprobada por el titular, es engorroso. Ahora, he tenido casos también en los cuales, al no la entidad decidir y optar por aprobar una modificación convencional a petición nuestra, hemos tenido que resolver los contratos, con el sustento de que se ha generado una situación sobreviniente que no permite cumplir con la finalidad a favor del contratista y genera un detrimento también a favor del contratista. Finalmente, tenemos el quinto punto referido a la cesión de posición contractual, que es otro tipo de modificación del contrato que también establece la normativa de contrataciones del Estado. Tengamos en consideración previamente que la cesión de posición contractual es una figura que es tomada del ámbito civil, ¿no? que es tomada del ámbito civil y que se encuentra establecido en la ley y el reglamento de contrataciones del Estado. Ahora, ¿cuándo procede la cesión de posición contractual? Esta figura va a proceder en los casos de transferencia de propiedad de bienes que se encuentren arrendados a las entidades cuando se produzcan fusiones, por ejemplo, decisiones, o que exista norma legal que lo permita expresamente. Mayormente ocurre cuando existe un tipo de reorganización societaria, ¿no? Por norma legal. Ahora, debe generarse para sustentar esta cesión de posición contractual un informe técnico legal respectivamente al interior de la entidad que sustente esta situación de por qué se va a cambiar, digamos, a un tercero, una persona Y, de una relación jurídica de XZ y se va a incluir una persona jurídica Y, ¿no? Esta relación jurídica que previamente se había constituido aquí. Un ejemplo, una empresa alquila un bien a una entidad y se efectúa una reorganización societaria a nivel de la empresa y se termina fusionando esta empresa con otra. Recordemos que existe, digamos, por ejemplo, en este caso, una fusión por incorporación y una fusión por absorción. Por incorporación, dos empresas se van a juntar y van a generar una nueva persona jurídica. Y fusión por absorción es que una de las empresas va a absorber. Entonces, en cualquiera de esos casos, si se va a generar, por ejemplo, una nueva persona jurídica, esta nueva persona jurídica adquiriría pues el bien que se habría alquilado previamente a esta entidad. Entonces, se generaría una nueva transferencia y se generarían nuevos actores en la relación contractual que se tiene con la entidad. Entonces, cuando ocurre esta situación, podría generarse el supuesto de la cesión de posición contractual como esta nueva persona jurídica que se estaría formando a raíz de esta fusión. También podría ser un ejemplo claro, lo que hemos visto anteriormente, cuando se genera una ley que determine que deba generarse una cesión de posición contractual, en este caso en otra persona jurídica. Bueno, estos son los 5, digamos, supuestos para modificar un contrato a nivel de contrataciones del Estado. Como bien he señalado, me he permitido a nivel de esta exposición no solamente explicarles el procedimiento y diferenciar, ¿no? Básicamente lo que ocurre a nivel de bienes y servicios al procedimiento en específico establecido para el contrato de obras, que es completamente distinto, ¿no? También me he permitido, como lo bien he señalado, explicar alguna casuística y didácticamente incluir algunos ejemplos claros, ¿no? A efectos de que puedan entender este aspecto tan clave, ¿no? De la modificación en contrataciones del Estado. Gracias.